Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de nuestra Ley Orgánica, Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas, y con fundamento en el artículo 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 17 de agosto de 2022, y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, procedemos a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por la que se instruye el secretario general de acuerdos que se dé lectura al orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2022. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en: primero, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 058, diagonal 2021, diagonal 3 romano -A, cuya instancia es promovida por la demandante y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva del 29 de abril de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 062, diagonal 2021, diagonal 3 romano -A, cuya instancia es promovida por la autoridad demandada, director general de formación y servicio profesional de carrera, en su carácter de secretario técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Alternativa Penal, en contra de un acuerdo del 22 de marzo de 2022 del magistrado titular de la tercera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 054, diagonal 2021, diagonal 3 romano -A, en el que se propone resolver como improcedente el recurso de revisión interpuesto en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, promovido en representación de la autoridad demandada, Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva de fecha 1 de agosto de 2022, pronunciada por la tercera sala unitaria. Improcedencia que se propone resulta de no actualizarse en el caso algunos de los supuestos de procedencia del medio de defensa referido. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente, punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno.
Por este motivo declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo al punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2022, toda vez que la misma fue circulada con su debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido. Tomando una sola votación para ambos efectos, secretario, procedemos a tomar votación. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2022, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2022. Instruyendo al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primero de ellos corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 058/2021 3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido de mi proyecto. Y efectivamente, tal como lo menciona el secretario general, el presente tema se trata de un recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva del 19 de abril del 2022, emitida por la Sala a mi cargo, mediante la cual se reconoce la validez del acto impugnado. Dicho recurso señala, en dicho recurso la parte actora, aquí recurrente, señala que los conceptos de impugnación no fueron estudiados, ya que el magistrado instructor refiere son inoperantes, lo cual se contrapone al derecho de acceso a la justicia. Se propone a este Pleno considerar dicho agravio es fundado, pero inoperante y por tanto insuficiente para afectar la legalidad de la sentencia. Lo anterior es así, lo expongo de la siguiente manera, ya que como puede apreciarse de la lectura que se realice a los conceptos de impugnación realizados por la actora y estudiados en la sentencia recurrida, los mismos efectivamente se calificaron como inoperantes, toda vez que al hacer una mención genérica de un tema en vía de agravio, la tercera sala no se encontraba obligada a realizar el pronunciamiento de fondo, pues la deficiencia es la causa de pedir la deficiencia en la causa de pedir motivó que los mismos resultaran inoperantes. En efecto, fueron calificados como inoperantes según se advierte de la lectura de la sentencia recurrida, toda vez que no se combatieron los argumentos en los que la autoridad sostuvo su determinación, es decir, el acto impugnado, respecto a la valoración realizada por la autoridad de las probanzas consistentes en 1. El título de concesión concedido del 27 de noviembre al 31 de diciembre del año 2007. 2. El recibo de pago de derechos generados de 20 de abril de 2015 por tramos 18 y 20 del Mercado Juárez. Dichas documentales fueron exhibidas ante la autoridad demandada y con base en ellas la autoridad determinó que eran insuficientes para confirmar que la ahora recurrente era concesionaria del local 18 Pabellón C-4 del extinto Mercado Público Municipal Benito Juárez de Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, la parte actora en el escrito inicial de demanda únicamente se limitó a señalar que a su consideración no se valoraron las pruebas referidas con anterioridad. Sin embargo, no demostró el extremo de su dicho, ni señaló de manera concreta su causa de pedir, por lo que es innegable que fue correcto que se haya calificado como inoperante el único concepto de impugnación formulado en el escrito inicial de demanda, sin que tal determinación se contraponga con el derecho de acceso a la justicia, como lo afirma la recurrente.
Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de 29 de abril de 2022 emitida por la Tercera Sala Unitaria, mediante la cual se reconoció la validez del acto impugnado, en el cual el director general de Mercados de Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, determinó que la parte actora, ahora recurrente, no acreditó ser concesionaria del local 18, pabellón C4, del extinto Mercado Público Municipal Benito Juárez de Tampico, Tamaulipas. Sometemos a su votación y antes me gustaría si alguno de los magistrados tuviera algún comentario que añadir al presente proyecto, pudiera hacer uso de la palabra, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presente. Pues mira, concuerdo con el proyecto presentado en virtud que efectivamente los argumentos vertidos por la hoy recurrente en el recurso, pues no atacaron directamente los argumentos vertidos por la sala para a fundar la determinación en la que concluyó, sino que vuelve a señalar solo genéricamente que no fue fundado y motivado debidamente, pero no señala ni los artículos ni el fundamento que a su parecer pudiese haber sido no estudiado o no tomado en cuenta para tocar la determinación, y en ese sentido por eso pues resultan inoperantes los argumentos vertidos en dicha resolución. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Aldape, ¿algún comentario al respecto? Concuerdo con el sentido de este caso, al declarar la validez del acto impugnado, declarando, si bien es cierto, fundado, pero inoperante los argumentos hechos valer. Entonces es todo mi comentario, que estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias por su participación, magistrado. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, por favor, procedemos a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución de recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 058 diagonal 2021 diagonal 3 romano -A. El segundo proyecto jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 062 diagonal 2021 diagonal 3 romano -A, cuya ponencia se encuentra de igual manera a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. El siguiente tema a tratar, bueno, como bien lo mencioné, es un recurso de reclamación que se interpuso por una de las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 22 de marzo de 2022, que admitió la inspección ocular ofrecida por la parte actora. En primer lugar, es importante señalar que refiere la autoridad demandada que el hecho que se pretende demostrar con la prueba de inspección ocular puede ser acreditado también con la prueba documental, y por lo tanto no debió de admitirse la misma, al suplir la deficiencia. Sin embargo, dicho agravio es infundado toda vez que el hecho de admitir la prueba de inspección ocular ofrecida no implica que atente contra legalidad alguna, ni se contravenga con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, por lo que no se está supliendo deficiencia alguna del oferente de la prueba, como lo señala la autoridad. Pues de considerarlo así, se limitaría al actor a demostrar el hecho pretendido solamente con un medio probatorio, desechándole otro que es idóneo, apegado a la moral, al derecho y con argumento de que debió acreditarse con otro que era más eficaz.
y además se contravendría con el principio de defensa, pues en su caso ambas probanzas podrán por separado ser útiles con la finalidad perseguida, y en caso de ofrecerse ambas podrán complementarse o encontrarse dando mayores elementos al juicio para resolver con certeza jurídica. De ahí que se proponga a este pleno concluir que dicho argumento realizado por el recurrente resulta infundado. Ahora bien, se debe precisar que la prueba de inspección ocular atiende a demostrar hechos que el actor refiere en su demanda, siendo la idoneidad de la prueba la que imperó correctamente en la determinación de la sala para admitirla, y ponderando en forma especial no dejar sin defensa al accionante del juicio, pues en efecto el desechamiento de la prueba procederá solo cuando haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, lo cual en el caso no acontece. Y en este punto, a juicio de quien resuelve, se debe actuar con la amplitud de criterio más que con la rigidez. De ahí que no le asista la razón a la autoridad reclamante en este caso. Por lo anteriormente expuesto, se propone este pleno confirmar el acuerdo de fecha 22 de marzo de 2022 en la parte que se admitió a trámite la inspección ocular ofrecida por la parte actora. Habiendo precisado el proyecto en mención, si alguno de los magistrados tuviera algún comentario, puede hacer uso de la palabra el magistrado Edgar Uniza Alanís, que se hace uso de la palabra. Gracias, maestro presidente. Pues en realidad es que concuerdo con el proyecto en virtud de que efectivamente la ley del procedimiento contencioso administrativo en su artículo 52 pues señale que son admisibles todo caso de pruebas que tengan relación con lo que se está pidiendo, y creo que en ese sentido fue la resolución tomada al admitir la dicha probanza. Gracias por su participación, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 062/2021/3-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 054/2021/3-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta cuáles son los antecedentes de dicho proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. El día 11 del mes y año en curso se presentó en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente del rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, quien en representación de la universidad referida y con personalidad que se acredita en autos, interpuso recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 1 de agosto de 2022, dictada por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, en la que se determinó configurada la resolución negativa afecta impugnada y se declaró su nulidad, condenando a la autoridad demandada al pago de un adeudo de facturas en cantidad determinada, más el pago de indemnización por daños y perjuicios e intereses legales generados con motivo del retraso del cumplimiento contractual respectivo, derivado de prestación de servicios. Al respecto, propongo este pleno declarar
como improcedente el referido medio de defensa interpuesto por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa, limitativamente establecidos para las autoridades demandadas en las fracciones de la primera a la séptima del artículo 95 del procedimiento contencioso administrativo de este Estado, toda vez que en materia de impugnación en el presente contencioso versó acerca de dilucidar el incumplimiento de pagos derivados de un contrato público de prestación de servicios. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Si algún comentario tiene a bien, magistrado Edgar Uniza Alanís. No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Estoy de acuerdo básicamente con el sentido de este proyecto de resolución. Gracias, magistrados. Considerándose encuentamente discutido el tema, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor. A favor del proyecto. El informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 054/2021/3 romano-A, con motivo de recurso de revisión promovido por la autoridad demandada en el juicio. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, y en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la presente sesión, siendo las 12:57 del día 17 de agosto de 2022, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.